en términos del curso, ¿va? Hemos visto instrucciones de asignación, condición simple, condición doble, iteración fija, que es el para, iteración condicional, que es el mientras. Y empezamos a ver arreglos, dada la necesidad de almacenar muchos datos. Entonces definimos el arreglo como una variable, ¿va? Es una variable que tiene un número fijo de elementos o cajones, ¿va? Y ahí vamos guardando los datos. Los arreglos los usamos prácticamente en todos los programas. Por eso es importante aprenderlos. La sintaxis para declarar un arreglo es el tipo, que puede ser entero, real o carácter. Luego un nombre que le damos, el nombre de la variable. Y después, entre paréntesis cuadrados, un valor constante, un número, pues. Entonces, la idea de esto es especificar cuántos elementos, por eso es este número, se van a permitir. Entonces, lo que hemos hecho es ejemplos y vamos a seguir haciendo ejemplos. ¿Ok? Vamos a hacer el ejercicio 50 y de hecho, no vamos a hacer 50 nada más. Lo voy a copiar en el chat. Y quiero que le pienses un minutito. Bien, se está mostrando el bloc de notas. Sí, ¿Sí? Ok. Entonces, hacer un programa, de hecho aquí le puse otra parte, para hacerlo más completo. Ahorita lo platicamos. Primero, leer 10 datos e imprime los datos pares. ¿Ok? ¿Se entiende el problema? Vamos a suponer que de datos, ¿va? Nosotros le demos 10 datos, ¿no? Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y es más el cero también. ¿Ok? Si los datos fueran esos, ¿cuál sería el resultado?
Serían los números pares, ¿no, profe? Así es, entonces imprimiría el 2, el 4, el 6, es el 6, el 8 y el 0, ¿va? ¿Sí? ¿Ok? Bien, vámonos rapidito. ¿Cómo debe de llamarse la variable de entrada? Sería ingresa los datos. Sí, ¿verdad? Entonces sería, la variable sería datos. Ahora, ¿cuántos datos voy a guardar? 10. 10. Entonces aquí va 10. ¿Y de qué tipo son los datos? Son enteros. ¿Sí? ¿Duda? Ahora, ¿qué voy a mandar imprimir? Pues voy a mandar imprimir prácticamente el arreglo, ¿verdad? Desde el arreglo lo voy a imprimir. Ok, bien. Entonces, pasemos al algoritmo. ¿Qué es lo primero que debo de hacer? Limpiar el arreglo. Limpiar el arreglo, ¿va? ¿Y con qué lo limpio? Con un para, ¿va? Igual a 1 hasta 10, de uno en uno. ¿Va? Y entonces puedo poner inicio, fin y fin para. Y entonces el arreglo se llama datos, ¿va? Y lo que voy a hacer es al lugar iésimo le vamos a asignar un 0, ¿va? Porque son números enteros. Si fueran caracteres, entonces le pongo un espacio. Ok, limpio el arreglo. Y luego ya leo los datos, ¿va? A través de un escribe, le digo al usuario, deme 10 datos enteros. ¿Va? Pongo un letrero para que él sepa cuántos datos va a leer, o más bien, cuántos datos se van a leer. También podemos decir cuántos datos él va a escribir. Y entonces voy a leer los datos. ¿Cómo leo 10 datos? Con otro para. Con otro para, ¿verdad? Y entonces la idea es básicamente la misma. Entonces, un para y de 1 a 10, de uno en uno, ¿va? Y lo que vamos a hacer es leer el datos de I. ¿Sí? ¿Dudas? Ahora, si hubiese alguna confusión, ¿va? Lo que podemos hacer es aquí un escribe y diga, deme el dato I. ¿Ah? O sea, ¿qué va a hacer ese escribe? Va a escribir, deme el dato 1, deme el dato 2, deme el dato 3. Los que tengan computadora, abran su DFD y empiecen a meter este algoritmo. ¿Ok? Bien, entonces la instrucción 4, es más, si los numerara, aquí tendría que ser 4.1 y este lee tendría que ser 4.2.
¿Ok? ¿Dudas? Bien, ya los leyó. Ya leímos los datos. Los leímos 10 datos y los guardamos en el arreglo. Ahorita están en memoria. Están ahí en el arreglo guardados, ¿verdad? Como si estuvieran guardados en tu cajonera. Y ahora vamos a trabajar con ellos. ¿Qué nos pide el cliente hacer? Que veamos los datos pares, ¿no? Ahora, si nosotros tenemos 10 datos, pues hay que revisar los 10 datos. Siempre hay que trabajar con los 10 datos. Entonces, pues siempre esto se va a traducir, pues, en otro para. Siempre, sí, o sea, siempre vamos a quedar en eso. ¿Ok? Déjenme hacer esto por acá. Ok. Ahora, ¿cómo sé si un número es par o es impar? Si lo divide entre 2 y el residuo es 0. Así es, ¿verdad? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es directamente preguntar si dato de i. Aquí lo que podemos hacer es dividirlo entre 2 o usar la función módulo 2. La función módulo 2 fue descrita allí en tu libro, ¿verdad? Ok. ¿Qué hace módulo 2? Divide entre 2 y te da el residuo. O sea, si yo pusiera aquí dividido entre 2, me da el cociente. ¿Ok? Me da el cociente y no quiero el cociente, quiero el residuo. Entonces, eso es obtenido a través de la operación módulo. ¿Ok? Entonces, si es igual a 0, entonces, ¿qué significa? Que es par, ¿va? El dato, ¿qué sería? Datos de i es par. Sería un condicional simple. Y así es como revisamos a cada uno, ¿no? Vamos checando cada dato y si ese dato cumple con la característica que módulo 2, ¿va? Esto es, si a la hora de dividirlo entre 2, su residuo es 0, entonces es un número par. ¿Ok? Y con esto terminaríamos. ¿Dudas? Pruébenlo en DFD. ¿Alguien tiene DFD?
¿Puedes presentar? Entonces, o sea, miren, a veces las ideas se nos dificultan un poquito porque no estamos acostumbrados a hacer de manera automática lo que normalmente hacemos a mano. ¿Va? Entonces, la idea de tener el DFD es para que tú mismo, o sea, no solamente es que me tienes que entregar un diagrama, sino lo importante aquí es que tú aprendas. O sea, no tiene sentido de que veas programas y entres a 1000 clases. No, lo que necesitamos es que después de haber visto la teoría, tú la practiques. Uses esas herramientas, porque finalmente no son datos duros, son herramientas. Entonces, esas herramientas te permiten justamente el, terminar de aprender, ¿ok? Lo voy a poner en el chat. Todos los códigos los he puesto en el chat. En la clase pasada, alguno de ustedes comentó que quería que los subiera como lo hacíamos al principio. Voy a subir este archivo, ¿va? Voy a subir este archivo, de tal manera que ustedes tengan la solución del problema, ¿ok? Bien, acá Marce lo que está haciendo es, ya tiene todo el programa. Sale, deme 10 datos enteros. Dale, del 1 al 10. Tecléale, Marce, del 1 al 10. Ahí Marce le está dando 10 datos, ¿verdad? Que fueron guardados en el arreglo. Y entonces le marcó un error porque su condicional está mal hecho. No logró ver cuál es el código. A ver, Marce, ese es un error de primaria, el sí no va. ¿Va? A ver, otra vez, dale 10 datos. Y entonces ya empieza a dar resultados, ¿verdad? O sea, lo importante aquí es que lee los datos y los guarda ahí en ese arreglo. Son 10 datos, pero igual pueden ser 100 o pueden ser 1000 datos, que es lo que normalmente hacemos con una computadora, ¿verdad? Manejar una gran cantidad de datos. Entonces nos dice, el dato 2 es par, continuar. El 4 es par, continuar. El 6 es par, continuar. El 8, continuar. Y el 10, continuar. Y termina, ¿va? Marce, córrelo otra vez y dale, pon tu números al azar. Así, dale el que sea.
Y entonces nos dicen, el dato, ya se saltó. El dato 42 es par. Continuar. El dato 56 es par. Continuar. Y ya, fueron todos los pares que dio. ¿Ok? ¿Dudas? Ahora, ahí quédate, Marce. Después le aumenté esto que estoy poniendo en el chat. Dice, además que imprima el primero, el primer dato y el último dato. ¿Cómo imprimes el primer dato? ¿Dónde está guardado el primer dato? En la primera posición. En la primera posición, así es, Dylan, ¿va? Entonces ponemos hasta abajo un escribe, ¿va? Que diga un letrerito que diga el primer dato es, entre comillas, ¿va? Todo esto es texto, el primer dato es, coma, espacio, datos de 1 en la posición 1, ¿va? Entre paréntesis 1. Dale a aceptar. Y entonces córrelo. Dale del 1 al 10. A ver, ayuden. ¿Cuál es el error? Que en datos solo sería el vector, o sea, nada más tener que poner datos, entre paréntesis 1. Entonces, sí, ¿verdad? Cuando decimos datos de, se entiende que es del índice. Eso lo habíamos comentado. Dale del 1 al 10. Entonces te va a decir los datos pares, ¿va? Es el 2, el 4, el 6, el 8 y el 10. ¿Va? Y luego te va a decir, el primer dato es el 1. Sí, ahí falta un espacio, pero nada más es de puro pronto. ¿Dudas? Ok, a ver, vamos a hacer este otro. Vean, ahí en el chat, piénsenle. Profe, ¿a qué se refiere con R3? La tercera dimensión.
Ese es de cálculo, ¿no? A ver, sería algo así, ¿no? O sea, un vector es de la forma A1, A2, A3. ¿Sí? Es un vector de R3. Entonces, la idea es que realicemos la suma. Esto es, que dado un vector, por ejemplo, cuyos elementos son 2, 4, 6, ¿ah? Se sume con este otro vector, el vector 2, que es 1, 1, 1. ¿Cómo se realiza la suma de vectores? Todos lo sabemos, ¿va? Componente a componente. Entonces, 2 más 1, 3. 4 más 1, 5. Y 6 más 1, 7. Entonces, la suma tendría que ser 3, 5, 7. Tienes que hacer un programa que lea dos vectores y calcule la suma. Variables de entrada. ¿Cómo se debe de llamar la variable? Vector 1 y vector 2. Ok, entonces pongo vector 1. ¿Es una variable normal o es un arreglo? Arreglo. ¿De qué tamaño? 3. 3. ¿Va? Y lo vamos a poner entero. Pero nada más es uno solo. No, también el vector 2. Y la Necesitaríamos suma. el vector 2, que también debe de ser de 3. ¿Estamos de acuerdo? Y luego otro vector donde vamos a guardar la suma. ¿Va? Ay, no, perdón, este de entrada no va aquí. Lo voy a quitar. Va acá abajo. ¿Va? La salida sería la suma. ¿Ok? ¿Dudas? Sí, se está viendo el de vectores. Sí, profe. Sí. Ok. Bien. Entonces, empezamos. ¿Qué es lo primero que debemos de hacer? Limpiar el arreglo. Limpiar. Pero fíjense que son 3, ¿verdad? Entonces vamos a aprovechar un solo para limpiar los 3. Entonces vamos a poner para i igual con 1 hasta 3, de 1 en 1. Lo que voy a hacer es un inicio, un final y un fin para. ¿Ok? Y voy a aprovechar este para con los 3. Entonces vuelvo a decir, al vector 1 en la posición i, ponle 0. También
al vector 2 y al vector suma. Noten cómo dentro de un mismo para, o sea, no tengo que hacer 3 paras, ¿va? Voy a aprovechar el mismo para y entonces a todos los vectores le estoy poniendo 0, ¿no? ¿Sí? Mira, por ejemplo, ¿cómo puedes ver si todo está funcionando bien? Podemos hacer lo siguiente. Aquí un 3 me escribe que diga el vector suma es, ¿va? 4. Utilizo el mismo para. Ay, ¿qué estoy haciendo? Y mando a escribir suma. Así, noten que lo que estoy haciendo es un mini programa, ojo, que nada más limpia y luego manda a escribir. ¿Ok? Este código es el que voy a usar en mi programa, entonces no estoy perdiendo el tiempo, estoy aprovechando en de una vez escribir el para que escribe la suma para probar si todo esto funciona. Este programa, ¿qué va a escribir? ¿Qué datos va a escribir? ¿Nadie sabe? Este programa, así como está, ¿qué datos escribe? Sí, sí escribe, aquí está lo que escribe. Si no tienes idea clara de qué es lo que hace, pues mételo al DFD, ¿verdad? Puede escribir puros ceros, ¿no? Bueno, ¿Alguien lo ha metido? Ay, perdón, ¿alguien habló? sí, digo que escribiría lo que tiene el vector suma, que son puros ceros. Así es, escribe el vector suma, ¿verdad? El vector suma tiene 3 elementos y esos elementos son ceros. Entonces, efectivamente, como él dice, imprime 0, 0, 0. Alguien en su DFD, métalo y lo probamos de una vez. Ahí está en el chat. ¿Alguien tiene DFD?
Yo, profe. Listo, Ruth. ¿Nos puedes mostrar tu código? Sí, voy. Ay, creo que ahí te falta. Bueno, sí, no importa. Apenas lo estaba haciendo. Creo que faltó el de suma. Ahí en la asignación, Ruth, faltó Aquí. abajo suma, paréntesis y le asignamos también 0. ¿Tá? Eso lo que hace es limpia los 3 arreglos con un mismo para. Y luego mandamos escribir, ¿tá?, un letrerito que diga el vector suma es. Y aceptar. Y luego abajo mandamos escribir a través de otro para. Todo el trabajo con arreglos es a través del para. Y los paras son iguales, y de 1 a 3. ¿Y qué va a hacer? Pues va a mandar escribir, escribir. Ah, sí, perdón. Va a mandar a escribir suma, paréntesis y, nada más le pongo, nada más que escribe el dato. ¿Va? ¿Sí? O suma. Suma, paréntesis y. Y ya, ¿va? Córrelo. Entonces nos dice el vector, y entonces, ¿qué escribió? Suma 1. Suma ahí. ¿Por qué? No sé, creo que Debería de escribir ceros. Es que le pusiste comillas. Ahí no lleva comillas. Porque lo que quiero es que imprima el contenido de la variable. El vector suma es, ahora sí, 0, 0 y 0. ¿Dudas? Ok, entonces ya tenemos el algoritmo en pseudocódigo y tenemos el diagrama. ¿Ah? ¿Ok? Bien. Continuamos. Con nuestro pseudocódigo. ¿Va? Vean que esto que hicimos es limpiar y luego mandamos escribir y salieron ceros, lo cual significa que esto está funcionando. ¿Va? Bien, pero entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Aquí en medio pues nos falta mucho por hacer, ¿verdad? Bien, ¿qué es lo que nos falta por hacer? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Ruth, después de haber limpiado, ¿qué hay que hacer? calcular la suma. No, antes de calcular la suma. ¿Sería asignar los valores? Leer los valores. Sí, sí, de alguna manera es asignación, ¿no? Pero es leer los valores. No hemos leído los valores, no hemos leído los vectores. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo primero que tendríamos que hacer?
Un escribe. Un escribe, ¿verdad? Que diría, deme el vector. ¿Cuál vector vamos a leer primero? El primero, ¿no? El 1, ¿verdad? Ajá. Ándale. Y entonces, ¿cómo le hago para leer el vector 1 Con un para. con un para, ¿verdad? Y entonces, lo que le hago es, le voy a poner aquí un lee suma de i, ¿verdad? Noten que este escribe, donde diría, deme el primero, si son 3 números, como que sale sobrando. Es más práctico haberle puesto este letrero, ¿verdad? Y luego que él simplemente ya me dé sus 3 datos. ¿Ok? ¿Dudas? En vez de suma de i sería B1 de i, ¿no, profe? Ay, es cierto, tienes razón, un error mío, ¿verdad? Tienes razón, qué bueno que te diste cuenta. De todas maneras, en algún momento nos íbamos a dar cuenta, ¿verdad? Al rato que no funcione el programa, nos daríamos cuenta. Pero entonces es B1. Muy bien, muy bien. Ya que leímos el vector B1, ¿qué tenemos que hacer después? Leer el vector 2. Leer el vector 2, ¿va? Pero es más o menos lo mismo, ¿estamos de acuerdo? Entonces copio, pego, este es el 5, este es el 6. ¿Y qué cambios tengo que hacer? Aquí, ¿va? En lugar de B1 es B2. Y acá, ¿va? En lugar de B1 es B2. Y ya leyó el vector 2. ¿Dudas? Vean que en estos lees ya no pusimos un escribe antes. ¿Ah? O sea, en aras de hacerlo más ágil, o sea, si le estás pidiendo el vector B2 y ya sabe que son de 3 dimensiones, pues él debe de dar los 3 datos, ¿no? O sea, ya tampoco es tan relevante el poner el escribe. Y además un escribe aquí ya hace engorroso el trabajo. ¿Ok? ¿Dudas? Vean, entonces, ¿qué hicimos? Limpiamos. Siempre hay que hacer limpieza. Antes de empezar a trabajar, hay que hacer limpieza. Luego, leímos el vector 1. Después leímos el vector 2. Después, ¿qué tenemos que hacer? Ya sería calcular la suma. Calcular la suma. Ándale. ¿Cómo se calcula la suma? Sería B1 de i más B2 de i igual a suma de Así i. es. Muy bien. ¿Va? Voy a tomarme esto. Voy a copiar. ¿Va? Y voy a decir 7. ¿Va? Y entonces, en lugar de leer, ¿qué vamos a hacer?
vamos a sumar, ¿va? B1 de I con B2 de I. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿Y dónde lo vamos a guardar? El elemento I del vector 1 lo estoy sumando al elemento I del vector 2. Porque así se suma, ¿verdad? 1 con el 1, 2 con el 2, 3 con el 3. ¿Y dónde lo voy a guardar? En el vector suma de I. En el vector, exactamente, ¿verdad? En el vector suma de I. Ojo, lo va a hacer 3 veces. Entonces va a usar el elemento 1 y luego va a sumar el elemento 2 y luego va a sumar el elemento 3. ¿Ok? Ya que realizamos la suma, ¿qué tenemos que hacer? La resta. Escribimos el resultado. Pero el escribe ya lo teníamos acá. Por eso les decía yo que no estamos desperdiciando nada, no estamos trabajando de más. La escritura siempre la voy a usar. Entonces, si voy a leer datos, voy a escribir resultados. Entonces, puedo usar como estrategia, primero, escribir el código que lee, luego el código que escribe los resultados, aunque no haga nada, y finalmente en medio meto el cálculo que me está pidiendo el cliente. Entonces, vean cómo quedó el código. ¿Va? Tengo otra vez limpieza. Leo el vector 1. Lee el vector 2. Realiza la suma del vector 1 con el vector 2. Y finalmente escribe el vector suma. ¿Dudas? Ok. Quiero que lo metan ahorita en el DFD, lo prueben y nos vemos en 10 minutos en la otra sesión. ¿Sí? ¿Dudas? Este es su programa que suma 2 vectores. Voy a dejar la sesión abierta porque ya me está marcando que ya nada más tenemos 5 minutos. Entonces, termínenla y déjenla, pruébenla con DFD. Voy a dejar
para leer el vector 2. Más abajo viene otro para, que es el que realmente realiza la suma, ¿va? O sea, debe de ser un para porque son 3 elementos. Esto es este programa funciona para vectores de 3, pero igual te pueden aparecer vectores de 5, vectores de 10, de tamaño 10, y entonces es la misma idea. Y finalmente, hasta abajo viene el vector, el para, que manda a escribir el vector suma. ¿Ok? A ver, probémoslo. Jennifer, dale el vector 1, 1, 1. 1, No, no, ¿cómo? no, no, no. 1, Es un dato nada más. 1, ok. 1, 1. Ya. Y luego 2, 2, 2. ¿Ah? ¿Cuál debe de ser el resultado? 3. 3, 3 y 3. Dice 3, 2 y 2. Entonces, algo está mal. No sé si o no diste bien los datos o o tu programa está mal, pero no puede dar algo diferente a 3, 3, 3. No sé cuál sería el error. A ver, córrelo otra vez. Primero vamos a corroborar que hayas dado los datos bien. Entonces dale 1, 1, 1. ¿Ya? Ya. Y luego 2, 2, 2. Ya. Ahora, ¿qué resultado te dio? 3, 2 y otra vez 2. Entonces algo está mal. No, no es que dieras los datos mal, es que tu programa está mal. ¿Ok? Entonces, vamos revisándolo. Primero, a ver, muéstranos la suma. ¿Aquí? ¿Qué parte? Si nada más hay una suma. ¿Esta? Hasta arriba no limpiaste suma. Eso es un error, pero no Ya, debería aquí. de fallar con eso. ¿Va? Ahí te faltó limpiar suma. ¿Sí ya viste? ¿Escribo suma? Pues sí, o sea, de principio ese es un error, pero eso no conlleva al error que tenemos más abajo. A ver, entonces, ¿cómo se llama tu primer vector? Es que no lo distingo bien. ¿Cómo se llama tu vector 1? V1 y entre paréntesis I. Ok, muy bien. Y luego, cuando lees tu vector 2, V2 entre paréntesis. Es que es un 1 en vez de una I. entonces, Ya, es que fíjate, qué sí, bueno ya. qué bueno, pues ahora sí que qué bueno que te pasó a ti ahorita, porque ese es un error muy común, ¿va? Que se te fue, en lugar de ponerle I, le pusiste 1.
Y fíjate que ese tipo de error, dado que se parecen mucho, es muy difícil de visualizarlo, más cuando estás cansada. ¿Ok? O sea, ¿qué sucede en nuestro trabajo? Nuestro trabajo es mental, ¿no? Es como más intelectual, le decimos. Pero, o sea, una persona de verdad mentalmente es productivo alrededor de 4 horas diarias. O sea, te cansas mentalmente. Y ese tipo de errores es muy difícil de verlos. A ver, córrelo. A ver, pruébale. Entonces, 1, 1, 1, 2, 2, 2. A ver. 1, 1, 1, 2, 2, 2. Ajá. ¿Y La qué suma es resultado te dio? 3, otra vez 3, 2 y otra vez 2. A ver, entonces, ese es. A ver, entonces, ve la lectura de B1. ¿Está bien? Con I. Sí, tiene la Ahora I ve la lectura de B2. igual. ¿Está bien con I? Ujú. Ahora ve la escritura. ¿Está bien con I? La suma, La suma. sí, también. Oye, miren, de tu diagrama yo no logro ver la suma. ¿Dónde está la suma? Abajo. Acá, aquí. Es que no logro ver tu diagrama. O sea, tu diagrama ya quedó fijo y no veo y no puedo encontrar el error. Sí se está proyectando bueno, cuando le presiono 2 veces y aparece esa parte donde puedo escribir, o no le aparece. No, nada aparece. Para mí, No. nada. ¿Cómo lo ven los demás? No, los 3 son una I. Ya se Sí, los corregí. en los Sí, 3 pusiste la I. ajá. Ok. No, esto es o en la lectura o en la suma. Es donde está el error. A ver, Profe, Jennifer, ¿le permites a Sí, profe. Ángel que presente? Sí. Y a ver si viendo el código de él puedas tú encontrar qué error es el que tú tienes. Ok, ¿puedes agrandarlo? Ahí hay una lupa allá arriba. Ok, más. Así. Jennifer, checa lo que estamos viendo con tu código. ¿Sí? Entonces, estamos viendo el primer para donde está haciendo la limpieza. Es muy importante que sea I adentro de los paréntesis, ¿verdad? B1 de I, B2 de I y suma de I. El D es pura notación, ¿verdad? Y le puso ceros aquí, Marce. Ok, abajo vemos la lectura de el vector 1, ¿verdad? En donde hay que tener mucho cuidado de poner vector 1 de I, porque es el elemento iésimo, ¿verdad? O el lugar I el que estamos leyendo, y lo va a hacer 3 veces.
El para es importante porque de la I debe de ir de 1 a 3. Luego, más abajo viene el otro para, igual de 1 a 3, pero donde la lectura es B2 de I. Jennifer, ¿sí lo vas siguiendo? Sí, profe. Ok. Luego viene el otro para la suma. Marcia, ¿puedes abrir la suma? Entonces, en suma de I le está asignando B1 de I más B2 de I. O sea, el vector 1 con el vector 2 son los que están sumando. Pero es el elemento I. Aceptar. Y ahora, finalmente, para escribir otro para, ¿va? De 1 a 3, con su respectivo letrerito, y manda a escribir suma del elemento I. Decimos suma de I. Jennifer, ¿encontraste el error? Sí, profe, ya funciona bien. En el Ya. último, que era suma, ahí en donde está proyectando mi compañero, ahí también tenía yo un 1. Ah, mira. Entonces, siempre imprimía el elemento 1, ¿va? Ok, córrelo, Marce, ¿va? El vector 1, 1, 1, 1. El vector 2, 2, 2, 2, ¿va? Entonces, la suma es 3, 3, 3. Corremos otra vez. Ejecútalo otra vez. Ponle 5, 5, 5, ¿va? 20, 20, 20. Entonces el vector suma es 25, 25, 25. ¿Dudas? Si quisiéramos hacer la resta, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Ideas? Si yo quisiera hacer la suma de B1 menos B2, ¿qué modificaciones le tendría que hacer? Solamente se le cambiaría el signo, ¿no? Y Ándale, ¿verdad? cambiaría en vez de suma, sería resta. Sería resta y ya, ¿verdad? Con eso, y bueno, y el letrerito, ¿va? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? No, ¿sabes qué, Marce? Déjalo como estaba, para que hagamos lo siguiente, que no solamente sume, sino que reste. Que sume y que reste. ¿Cómo le haríamos? Esto es que me calcule el vector suma y también me calcule el vector resta. Se tendría que abrir otro para, ¿no, profe? Así es, Ruth. Otro para
y ahí calcular la resta. ¿Sí? Y luego para mandar escribir la resta habría que poner otro para. ¿Ok? Bien, entonces, prueben estos programitas, jueguen con ellos. El asunto es que ustedes tienen que entender cómo se están guardando los datos. Miren, a veces queda muy así claro, ay, sí, ya le entendí, ya le entendí. Y mañana o pasado, cuando lo vuelvas a ver, te vas a confundir. Eso es normal. Hasta que no quede bien consolidado el concepto, este en particular, el de arreglos, nos lleva a confusiones. ¿Ok? Déjenme, poner otro tipo de ejercicios. Mm, ay, espérenme. A ver, estoy copiando otro. A ver, programa 59. Lee 8 caracteres y los imprime en orden inverso. ¿Ok? Piénsenle cómo le vamos a hacer. Si yo le doy esto, bueno, son 8, ¿verdad? Nada más dice. Ahí dice 20, no, es 8, ¿verdad? Vamos a hacerlo más chiquito para no tardarnos mucho. Caracteres. Si yo le doy hola Lola, ¿qué me va a responder el programa? Va a empezar con la A y terminará con la H. Ah, sí, ¿verdad? Entonces, a, lo, h, ¿verdad? Eso sería, ¿verdad? Ok. Variables de entrada.
sería entero, carácter y con 8, bueno, entre paréntesis 8. No, no sería entero, tendría que ser de tipo carácter. ¿Ah? ¿Sí? Y la salida, hecho de la salida sería lo mismo. Haríamos exactamente la misma. A ver, empecemos rápidamente. A ver, solamente tengo un vector en donde voy a guardar los caracteres, ¿verdad? Los caracteres representan una sola palabra. Incluso puede tener espacios, porque son 8 caracteres, dice. Entonces, caracteres cualquier cosa. Bien, entonces, ¿qué hago primero? Limpieza. ¿Qué significa limpieza? Pues significa que al arreglo en la posición I, ¿ah? Dado que estoy dentro de un para, le pongo algo. Si son variables numéricas, le pongo 0. Pero si son de tipo carácter, entonces le pongo espacios. ¿Dudas? Luego, leemos la palabra, ¿verdad? Y lo hacemos igual a través de un para. Y leemos, ¿verdad? Ojo, aquí esto es algo que ustedes se equivocaron mucho en las tareas. Se lee carácter por carácter. Nunca se lee todo junto. Es más, no se puede leer todo junto. Tú tecleas carácter por carácter. ¿Ah? Entonces aquí es un carácter. Leemos un carácter. Específicamente, una de las características de DFD es que tú tienes que darle un carácter a la vez. Eso es algo una de las razones por las cuales uso DFD, porque te obliga a que des uno por uno. Porque así es como leen las computadoras, uno por uno. Carácter por carácter. Cada vez que tú presionas una tecla, ahora sí que el circuito del teclado lo que hace es envía hacia la computadora el código ASCII de la tecla que tú presionaste. Bien, ya leí la palabra. Bueno, los 8 caracteres. ¿Cómo hago para escribirlo al revés? ¿Cuál debo de escribir primero? ¿Qué lugar debo de escribir primero?
El 8. Sería el lugar 8, ¿no? Así es, ¿verdad? Primero imprimo el lugar 8 y luego el lugar 7 y así, ¿verdad? Entonces, vean, y eso ya lo habíamos hecho con el para, ¿verdad? Que podemos decir para igual con 8 hasta que llegues al 1. De menos 1 en menos 1 escribe el carácter. Y hemos terminado. Quiero que lo vean, lo prueben y vean que efectivamente lo está haciendo al revés. ¿Alguien lo metió? Ok. Necesito que ahí en la presentación hay 10 ejemplos, hay 10 ejercicios. Quiero que los pruebes, quiero que practiques. Lo que te falta es práctica y necesitas. ¿Cómo aprendemos a programar? Pues haciendo programas. Si no haces programas, no vas a poder dar soluciones al cliente, ¿ok? Entonces, voy a guardar y ahorita los voy a subir al Classroom, ¿ok? Necesitas practicar. Con venir a la clase no es suficiente. Esto es más complejo que ir a clase nada más, ¿no? Recuerda, eso lo platicamos en el principio y ya lo he repetido 2 o 3 veces. ¿Cómo aprendes? Necesitas estar en clase, necesitas leer tu libro, necesitas hacer los ejercicios. Esas 3 actividades necesitas hacerlas para poder aprender a desarrollar un programa. Si no las haces, no vas a poder. ¿Ok? Bien, entonces, por hoy hasta aquí le dejamos. Te dejo esos ejercicios para que los hagas, los pruebes. Y si hay alguna duda, entonces lo vemos en la sesión que viene. ¿Ok? Profe, Sí. yo tengo una duda. Ujú. Es que puso tarea de reposición de la tarea 5 que es mientras, pero yo la tuve bien. Y quiero de reposición de la tarea del para, que es la 4. ¿Tendría que ser la 5 o cómo? Sí, tú haz la reposición y yo te la pongo donde sea, donde te haga falta. Ah, ok, entonces hago la del mientras, pero me la pone en la del para. Así es. Oye. Pero cuando me entregues la del mientras, me tienes que entregar la del para. Ya corregida. Ya corregida. Sí. O sea, la idea es que, bueno, pues veas, digamos, corrijas tus errores, ¿no? O sea, no hay problema de que te equivoques, pero sí, cuando te das cuenta, hay que arreglarlos. ¿Sale? Entonces me tienes que entregar los 2 programas. Sí, gracias. Órale, pues, nos vemos. Bye. ¿Alguna otra duda? Profe. Sí. La tarea que tenemos que entregar corregida, ¿la tenemos que entregar en la misma asignación o en la de reposición? No, ahí en la de reposición. O sea, entregamos las dos juntas. Sí, las 2. Ok, Sí, profe, las 2 gracias. las subes ahí al Classroom. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? Bien, entonces por hoy terminamos. Nos vemos la siguiente sesión, ¿ok?
voy a subir ahorita los ejemplos que hicimos